¿Es una declaración de guerra o es simplemente ser realista? Sergei Lavrov volvió a hablar. Recordarán ustedes hace algunos días que dijo abiertamente Francia ya está en la guerra. Una declaración que fue tomada con asombro por Occidente, ¿no? Lavrov dijo, bueno, estos señores ya están en el conflicto por su suministro de armamento y también por la inteligencia vinculada a los operativos de Ucrania. Hay otro elemento, otro actor en el saco, y se trata de Alemania. Sergei Lavrov habló esta vez de Alemania. Berlín abiertamente dice que ya podemos hablar de una participación directa de Alemania en el conflicto, que es algo evidente, y que por supuesto esta clase de posiciones o actitudes de Alemania lo están acercando al colapso. ¿Mm? Se están acercando al colapso, al infierno. El canciller ruso no se guardó absolutamente nada, ha hablado y mucho sobre el comportamiento del canciller alemán Friedrich Merz, quien había anticipado en una rueda de prensa que se había aprobado el uso de cierto armamento de largo alcance contra Rusia, por supuesto, supuestamente utilizado solamente por Ucrania. Un hecho que para Rusia es risible. Ellos entienden que la inteligencia occidental está vinculada de todo ello. Pero habla de Alemania, habla de una escalada, habla de una Alemania que se ha metido en un problema muy serio y que, por supuesto, amigos, va a generar mucha controversia, pero también vamos a entender hasta este punto qué es lo que podría ocurrir detrás de estas palabras de Sergei Lavrov. Finalmente se habla ya de una contienda abierta, ya no camuflada como hemos observado en los últimos 3 años. Vamos a desarrollar este tema tan interesante e importante con un invitado de lujo, un analista político de mucho conocimiento y amigo de la casa, por supuesto. Le doy la bienvenida al señor Eduardo Luque, quien se encuentra en Prensa Alternativa. Un placer tenerlo aquí. Querido Eduardo, te mando un súper abrazo. ¿Cómo estamos? Muy bien, y bueno, la situación se está volviendo cada vez más tensa. La palabra que podríamos utilizar sería más interesante, pero yo pienso que dado el juego que se está haciendo, no es nada interesante, pero realmente la cosa se está complicando a marchas forzadas, ¿no? Sí, de hecho, claro, uno podría catalogar quizás esto de interesante en un escenario ficticio, ¿no? Uno si estuviese esto Evidente. viéndolo de una manera mucho más pragmática y diciendo esto ocurre, por supuesto, en la mente de un guionista de algún tipo de estas series que vemos en las plataformas actuales, ¿no? De Netflix, por ejemplo, y se desarrolla una historia muy rica, ¿no? Pero es realidad, es algo que supera la ficción, es realidad, y hay muertes, muchas, muchas, miles decenas de miles de personas que han perdido la vida en esta contienda y que se prestan también a seguir formando parte de esta lista negra. A ver, ¿qué ocurrió? Como lo habíamos anticipado, Eduardo, Sergei Lavrov habló muy fuerte de Alemania, como era de esperarse, ¿no? Con las últimas declaraciones del canciller Merz, quien había dicho, señores, hemos llegado a un acuerdo con Estados Unidos, con Francia, y entre otras cosas, tenemos ya digamos, tomamos la decisión de facilitar o quitar la censura que se le había puesto a Ucrania para el uso de cierto armamento que por supuesto tiene un alcance en territorio ruso. Claro, el canciller Merz dijo objetivos militares. ¿Ah? Nosotros no apoyamos objetivos civiles, estamos en contra de eso, pero sí apoyamos el uso de estos armamentos para objetivos militares rusos en territorio ruso. Esto generó una serie de reacciones, ¿no? Sergei Lavrov, por supuesto, como era de esperarse, ha pegado el grito al cielo y considera que Alemania entró ya en el territorio hostil, en el territorio del que se podría decir ya una guerra abierta. Y aquí es cuando uno se pregunta, Eduardo, ¿qué hay detrás de esta declaración de Sergei Lavrov? Porque claro, uno dice, si es que Sergei Lavrov admite o asume que Alemania forma parte de este conflicto ya de manera directa, eso implica que Alemania podría formar parte de los objetivos militares de Rusia, ¿no? Que es un término tan temido, el objetivo militar tan acuñado al conflicto y que puede generar muchas circunstancias. Hasta hace poco, recuerdo, hablaba una persona con mucho peso que en cierto modo estaba vinculado a un medio RT, no puedo dar más nombres porque entiendo que hay una especie de censura para hablar de esta persona, pues una mujer que formaba parte del equipo de RT,
hablaba, entre otras cosas, de que ya en los pasillos del Kremlin se habla de poner a Berlín como un objetivo Sí. final, digamos, en una situación crítica. Entonces, todo esto nos lleva, Eduardo, a muchas interrogantes. A ver, ¿cómo interpretas tú lo dicho por Sergei Lavrov? ¿Genera esto como una escalada para ti? ¿Cómo consideras tú que se están dando las cosas en las últimas horas? No, más lo que es preocupante es precisamente los términos que ha utilizado el ministro de Exteriores ruso, porque si algo se valogra el señor Lavrov es precisamente porque es un hombre tremendamente prudente, tremendamente diplomático, y no es como un ministro de Exteriores al uso de la Unión Europea o incluso el señor Vance o el señor Trump, que son auténticos bocazas, ¿no? No guardan ni siquiera la inteligencia de utilizar las palabras adecuadas en el momento oportuno, ¿no? Y tú estás negociando con una persona y el señor Trump el otro día calificaba al señor Putin de loco, ¿no? Esto en cualquier otra circunstancia sería equivalente a romper cualquier tipo de negociación, al menos pública, ¿no? El señor Lavrov es un hombre moderado, muy cauto en el lenguaje, y cuando utiliza un lenguaje como el que ha usado es cuando nos tenemos que poner todos un poco a temblar, ¿no? Porque nunca dice, desde el tiempo que yo vengo siguiendo a este hombre, nunca ha dicho una palabra que no esté medida, pensada y estudiada, ¿no? Así que cuando se habla en estos términos es una cuestión muy importante. ¿Qué ha pasado en este periodo para que el señor Lavrov diga esto? Pues han pasado muchas cosas. Primero, que el señor Merz ha dicho públicamente, cuando en el Bundestag una serie de empresarios importantes del país estaban dispuestos a poner dinero para rescatar el Nord Stream y volverlo a poner en funcionamiento, el señor Merz dijo que haría todo lo posible para evitar que el Gulf Stream volviera a funcionar. Es decir, este señor se está pegando un tiro a sí mismo, a los pies, además sin ninguna necesidad, exceptuando la rusofobia que acumula una gran parte de la clase dirigente alemana y de la clase dirigente francesa. Recordemos que muchos de estos dirigentes son nietos de los antiguos jerarcas nazis, incluido el señor Merz, cuyo abuelo era un importante jerarca en la época del nacionalsocialismo alemán. Entonces, de alguna forma, hay un rasgo, podríamos decir, que viene de atrás y que enlaza a los políticos actuales conservadores con el nazismo y con el fascismo. Por tanto, repetimos, o se pretende repetir, o han sido empujados a repetir lo que ya pasó en el año 39 y 40, y parece que Alemania no ha aprendido todavía. Esta generación se olvidó de lo que pasó y de lo que le ocurrió a Alemania, ¿no? Porque tienen un problema de memoria muy importante. La única memoria que tienen la dirigencia alemana es que ellos aún están pagando el pecado original del exterminio nazi de los judíos, y por eso siguen apoyando a este régimen genocida como es el de Israel, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, hay también otra cuestión importante que yo querría señalar. A veces se está poniendo en boca de los políticos palabras que no han dicho. ¿Quién lo hace? Lo están haciendo los medios de comunicación de masas más importantes. Lo que hay que preguntarse es quién paga a estos medios para que digan cosas que no han dicho los políticos. Por ejemplo, el señor Merz en ningún momento ha mencionado la palabra misiles Taurus. No lo ha mencionado nunca. Y esto es importante. El señor Merz hizo una anotación a lo que dijo, diciendo, no, yo no he dicho que vaya a utilizarlos. Esta idea la recogió la prensa y la amplificó. Lo que he dicho es de que los franceses ya los habían utilizado, los misiles de largo alcance, los norteamericanos también los han usado, los de Reino Unido también los han usado. Así que sería como usarlos cuando ya otros lo han hecho.
No es exactamente lo mismo que lo que se le atribuye a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo precisamente que los medios de comunicación oficiales están promoviendo la guerra y provocando a los políticos que solo miran su resultado electoral y su sillón. ¿Cuál es la idea dominante en la sociedad occidental? Si van a transigir a favor de la guerra o no. Entonces los medios son los que están creando el ambiente para que la sociedad admita como un hecho que ya no se puede parar, que vamos hacia una guerra mundial, y estos medios a su vez presionan sobre la clase política para que tome esa decisión. Entonces lo que hay que preguntarse es quién está detrás de los medios. Y aquí es donde está la clave del problema. Detrás de los medios están los grandes fondos de inversión norteamericanos. BlackRock en este momento y otras compañías igual controlan prácticamente el relato periodístico y televisivo en toda Europa occidental. Y esta empresa ha invertido, ya lo hemos explicado aquí alguna vez, enormes cantidades en territorio ucraniano. Y evidentemente quiere recuperar la inversión. Y además quiere quedarse con una parte del territorio en caso de que pudieran ganar la guerra. Así que están dispuestos a escalar. Y además con el pensamiento de que a ellos no les va a pasar. A ellos no les va a pasar nada. Morirán otros, pero ellos no. Entonces, es ahí el tema, la cuestión fundamental está en el debate sobre los medios de comunicación, que son los que nos están llevando a este precipicio y nos están empujando para que demos el paso siguiente. Esto es la realidad, al margen de que tenemos una clase política absolutamente incapaz de velar por los intereses de sus pueblos. No les importan en absoluto, ni al señor Merz les importa los ciudadanos alemanes, ni al señor Macron les importa los ciudadanos franceses, ni al señor Steiner le importan los ciudadanos londinenses. Lo único que quieren es los grupos de poder que representan BlackRock, la City de Londres, etcétera, que los tengan en buena consideración cuando abandonen el puesto que tienen ahora mismo, cuando dejen de ser presidentes y los acojan nuevamente a estos fondos de inversión para resolverles la vida en lo que les quede hasta el final. Pero ya digo, no velan por los intereses de sus pueblos. Ningún dirigente que velase por los intereses de su nación pondría a los países en peligro de una guerra nuclear. Ninguno. Solamente gentes que les importan muy poco la vida de sus ciudadanos. Eso es muy cierto y claro, yo me imagino que muchos de estos líderes ponen en una balanza, no más que una balanza, a ver, esto es como los dos caminos que hay que tomar, ¿no? O los dos destinos que te esperan. Ellos apuestan probablemente a un destino como el de muchos ex mandatarios estadounidenses, promotores de conflictos, ¿no? Que es casos puntuales, tenemos George W. Bush, el señor Barack Obama, por poner algunos ejemplos. Ese es el camino al que aspiran probablemente, el de la impunidad. El Pero señor Biden, perdona que te interrumpa, Enzo. sí, El señor claro. Biden, ahora acaba de salir, va a cobrar, pretende cobrar otra cosa que se lo paguen, $320.000, $320.000 por cada conferencia. Y además tiene que, además del sueldo, le han de pagar un avión privado y 5 acompañantes, ¿no? Es decir, que el señor Biden piensa retirarse los años o meses que le queden, redondeando su fortuna personal. El señor Obama parece ser que cobraba bastante menos, en torno a $170.000. Pero bueno, no está mal para hablar durante 30 minutos o Nada. 35. Si hiciéramos esto, Enzo. No, imagínate, cada palabra, todo lo que cuesta, impresionante, pero claro, mira, ese punto quería dar, pues claro, tú tienes la aspiración de ellos es saber, el ideal para ellos es este camino que los lleva precisamente a estos ejemplos que tú pones, ¿no?
el propio Biden también. Obviamente, entendemos que, bueno, está pasando una situación crítica y como un ser humano uno no se alegra de estas desgracias, pero hay que decirlo también, el señor Biden probablemente se irá a la tumba sin pagar por todo lo que carga a sus espaldas, lamentablemente, pero a ver, tienes ese camino a lo que aspiran seguramente muchos líderes de Occidente, pero ojo que también hay un camino muy oscuro, Eduardo, que ellos no lo han terminado de entender del todo, que es el del señor Zelensky, quien dicen pero así casi teletransportándose desde Polonia porque aparentemente se dio una suerte de revuelta en Kiev y se habla incluso de un intento de golpe de Estado. De eso seguramente sacaremos un informe en las próximas horas en prensa alternativa, porque es un tema está muy comentado, muy candente. Pero tienen esos dos caminos, ¿no? El camino, el ideal, la impunidad, líderes que son promotores de conflictos, que por supuesto consideran que la vida de sus compatriotas son solo números y que los mandan a una carnicería, y tienes por el otro lado el destino manifiesto de personajes como Zelensky, quien hay que decirlo, está a puertas de vivir un infierno en la tierra, ¿no? Porque el poder se acaba, se extingue. Lamentablemente para él, su caso no es para nada similar al de otros líderes estadounidenses o ex líderes estadounidenses. Espera un camino más terrible y un camino doloroso y justo, por cierto, para decirlo de alguna forma. Es quizás esa sensación, pero esto ancla con otros temas, Eduardo, por ejemplo, y que tú mencionas, también el rol de los medios de comunicación que algunas veces, o si no muchas veces, como queramos ponerlo, sirven como portavoces, ¿no? De estos rumores con la intención de incendiar la pradera. Por ejemplo, yo leí un artículo de Reuters, medio británico, en el que anticipaban que Alemania está armándose para un posible conflicto con Rusia. Este es un titular que soltó Reuters, literal. Alemania se arma para un posible conflicto con Rusia. Ese es el titular que lo observé ayer y el artículo habla claramente de una serie de instrucciones que de hecho hay un inspector general de las Fuerzas Armadas de Alemania, el señor Carsten Brauer, quien había ordenado que los militares de su país se equipen con todas las armas y equipos necesarios pensando en el 2029. Ellos creen que el 2029 se va a desatar la guerra contra Rusia. Hay un documento oficial, según informa Reuters, que tiene que ver con estas proyecciones. 2029 dicen estallará el conflicto contra Rusia y Alemania está que se arma hasta los dientes. Ay, ay, ay. 2029, Eduardo, esa es la meta, estamos hablando de 4 años, ¿no? Eso es a lo que aspiran precisamente los líderes porque, como es de esperarse, su familia no va a ir a combatir. No son como Napoleón, que irán como líderes a enfrentar la guerra en primer, ¿no? Como se dice, en primera percepción o perspectiva, ¿no? En primer plano, como quieran llamar. Entonces la situación es muy difícil, por ese lado se sigue pensando en contribuir para que el conflicto se prolongue. Yo me imagino ya no en Ucrania, o sea, yo veo muy complicado que en 4 años se sostenga un enfrentamiento. La pregunta es dónde se mudará la guerra, a dónde se va a llevar a cabo, ¿no? Algunos hablan de Rumanía, por ejemplo. Sí, a ver, lo que no sabemos es si realmente lo que estamos asistiendo es a un fenómeno de ir calentando el terreno, pero no con la idea de una guerra, sino intentar reactivar la economía partiendo de la economía de guerra. Es decir, volvemos a lo que ocurría en la República de Weimar en la década de los años 30, la enorme crisis que padece Alemania. Recordemos el crack del 29, uno de los países más afectados, aparte de Estados Unidos, el Reino Unido, fue Alemania, que aún no se había recuperado de los destrozos y seguía pagando la deuda externa y las calificaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Y entonces la solución que se encuentra en aquel momento era la industria militar. Rearmar a Alemania permitió pagar una parte de la deuda externa o no pagarla en absoluto, pero eso creó puestos de trabajo y creó una sensación de un mínimo bienestar para la población. La población quiso olvidar que evidentemente los tanques que estaba fabricando lo iban a conducir sus hijos
y los aviones que se estaban fabricando los pilotarían sus hijos. Eso prefirió olvidarse de la clase obrera alemana, al margen de que evidentemente todas aquellas voces que eran contrarias al régimen nazi fueron exterminadas. Porque no olvidemos, si ciertamente se ejecutaron a muchos millones de judíos en los campos de exterminio, muchos de esos millones de judíos eran comunistas, eran socialistas, eran demócratas, también había gitanos, había de todas las nacionalidades, pero había toda una clase política que se oponía a la guerra, que fue exterminada previamente al rearme alemán, o en paralelo al rearme alemán. Con el rearme alemán se consigue casi el pleno empleo y evidentemente esas armas hay que usarlas. Y se usaron en la guerra. Entonces, lo que se está jugando es con esta idea. Vamos a reflotar la economía alemana y europea invirtiendo, ahora dice la señora Ursula von der Leyen, 240.000 millones prácticamente deprisa y corriendo. Vamos a reflotar teóricamente la industria europea y salimos de la crisis económica. Solo que el problema es que una vez que fabrican las armas, las tienes que emplear. Porque, evidentemente, hay que reponerlas. Y para reponer las armas hay que usarlas. Porque si no, no puedes reponer lo que no está gastado. Un obús no es un coche. No es un coche que dura unos años, se desgasta y lo cambias por otro. Un obús se dispara, estalla y tienes que buscar otro. Has de fabricar otro inmediatamente. Has de fabricar muchos. Y esto es lo que se está buscando. Reflotar la economía occidental en plena crisis, una crisis terrible, terrible, que aún la vamos a sufrir dentro de muy poco, porque aún no la estamos sufriendo en su totalidad, y esta crisis económica se intenta arreglar con el tema de la guerra. ¿Cuál es el problema que tiene Europa? Un problema de deuda. ¿Y cuál es el máximo interesado en promover esta guerra y en promover este desarrollo? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Ursula von der Leyen, y de eso hablaremos después, considera poco menos que la Unión Europea su propio reino. Ursula von der Leyen se considera la reina de Europa. No la ha votado nadie. Y la Unión Europea va camino de una dictadura. De una dictadura de facto. Este señor acaba de firmar un tratado, un acuerdo con el señor Donald Trump para que una parte importantísima del material de guerra europeo se fabrique en Estados Unidos. Y ha permitido en una cláusula que empresas subcontratadas de otros países produzcan el material de guerra europeo. Es decir, una empresa europea puede fabricar obuses y uno pensaría, bueno, trabajo para los europeos, aún sabiendo lo que he dicho al principio, ¿no? Que eso se usará. Pues bien, con la cláusula que acaba de firmar la señora Ursula von der Leyen, empresas subsidiarias norteamericanas podrían fabricar este material y hacerlo pasar como empresa europea. Así que el trabajo y el beneficio económico se va fuera de Europa, pero Europa lo pagará en deuda externa. Esto es lo que está firmando ahora la clase política europea y evidentemente todos intuimos que determinados políticos de altísimo nivel en la Unión Europea van a poner la mano como hicieron cuando la epidemia de COVID, le pusieron la mano. Y se está investigando ya en algunos parlamentos europeos quién estuvo detrás de esa situación. Y sabemos que el Tribunal Supremo de la Unión Europea ha acusado directamente a la presidenta de la Comisión, la ha acusado de ocultar información relevante sobre los dineros pagados por las vacunas en su momento, ¿no? Así que este es el panorama, ¿no? Y además, cuando hablábamos del tema de los medios de comunicación, yo quiero hacer referencia a una cosa, fíjense, que es importante. Porque hablamos de cosas a veces, los medios de comunicación se limitan a poner titulares, que es lo que suele leer la gente, y aquello ya te queda como una impronta grabada en la memoria, ¿no?
Miren, los sistemas de misiles Taurus no pueden ser lanzados por Alemania, no pueden ser usados sin permiso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estos misiles tienen componentes, perdón, estratégicos importantísimos dentro de la máquina, que son de Estados Unidos y que solo pueden ser usados con permiso de los Estados Unidos. Primera cuestión. Segunda, este misil solo puede ser, perdón, No, tranquilo, tranquilo, estamos en este momento iniciando esta conversación. Y lo que dices es muy importante, Eduardo, y por supuesto el rol de los medios de comunicación, como tú mencionas, al momento de tratar de empaquetarlo con la información, ¿no? Y algo muy puntual que tú dices, el hecho del uso de los Taurus con una aprobación de Estados Unidos, una aprobación que llega con cierto truco, ¿no? Con un juego de palabras, porque claro, tienes por un lado al señor Donald Trump que habla abiertamente del interés que tiene Washington de que el conflicto termine, que el señor Vladimir Putin y bueno, son palabras de Trump, ¿no? Esto lo dijo en Trump Social, que es impredecible, impredecible. Impredecible cuando el propio Trump había prometido que la guerra terminaría en 24 horas una vez que llega al poder y ahora habla de extender el envío de armamento a Ucrania, ¿no? Es muy llamativo, pero Eduardo, nos comentabas precisamente este asunto de los Tauros que estaba muy, muy interesante, ¿no? Sí, la segunda cuestión que quería añadir es de que el misil Taurus solo puede ser lanzado mediante un avión. No es un misil tierra a tierra, sino es un misil aire-tierra. Eso implica, primero que tienes que adaptar al avión a ese misil, que tienes que tener técnicos alemanes preparando el avión y el misil, lo cual implica evidentemente una intervención directa del ejército alemán. Por eso el señor Lavrov hablaba claramente que en ese caso podían considerar a Alemania en estado de guerra contra Rusia, porque evidentemente necesita técnicos alemanes que manejen ese tipo de armas, ¿no? Y después, que es también muy importante, ese misil necesita de orientación satelital que solo puede ser proporcionada por los propios satélites alemanes. Así que se tienen que reunir esas tres condiciones para que se utilicen los misiles. La fundamental y primera es la autorización de Estados Unidos. Esto es igual que cuando el señor Steinmeier, el primer ministro del Reino Unido, hablaba se pavoneaba de las armas nucleares que tiene, cuando todos sabemos que no puede utilizar esas armas nucleares si la aquiescencia de Estados Unidos, que es quien proporciona los códigos de lanzamiento. Esas máquinas son absolutamente inútiles sin los códigos de lanzamiento y toda la preparación técnica que eso implica, que puede únicamente proporcionar Estados Unidos. Así que el Reino Unido, por ejemplo, no tiene capacidad de disuasión nuclear, a no ser que Washington se lo permita. Y el caso francés está por ver. El caso francés está por ver. Y evidentemente el caso alemán, ahora lo sabemos, no se moverán realmente los misiles sin la autorización de Estados Unidos. ¿Y ahora qué está pasando? Pues, por ejemplo, que se acaba de convocar por parte de Putin, ha hablado ya de otra ronda de negociaciones con el señor Zelensky, ¿no? Y Para el cuando el lunes, señor, sí, para el lunes, cuando el claro. señor Donald Trump habla de que el señor Putin da bandazos, bueno, no sabe uno si es para reírse o para llorar, porque le acaba de tumbar un tribunal comercial en Estados Unidos el tema de los aranceles. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Amenazaba a Europa con unos aranceles del ciento y pico por ciento también, después los quitó, después dijo que el 50%, después dijo, cada día depende del día, si se levanta con el pie derecho o con el pie izquierdo, dice una cosa u otra. Es un personaje incalificable. En las negociaciones con Irán, por ejemplo, se presentan las primeras declaraciones, eran muy interesantes, en el sentido de no vamos a impedir que Irán
refine su uranio para usos médicos y tal, si lo controlamos, si lo controla la Organización Mundial de Energía Atómica, ¿no? Al cabo de 3 reuniones, el señor Vance dice, no, Irán se tiene que desprender de toda la energía nuclear, de toda la investigación nuclear, etcétera, etcétera. Ha cambiado, el discurso ha cambiado, en un mes ha cambiado 3 veces. Así que es un personaje que no sabes realmente a qué pie cogerte. Una vez el señor Putin calificó al señor Biden de es un profesional. Es decir, alguien que sabe, yo estoy en desacuerdo con él, lo decía Putin, yo estoy en desacuerdo con él, pero es un profesional. Es decir, es una persona que tiene un proyecto. Yo estaré en desacuerdo con él, iré a destruir ese proyecto. Pero tiene un proyecto, que es lógico desde su perspectiva, ¿no? Señor Trump es incalificable. Es incalificable. Acaba de despedir al señor Elon Musk, lo acaba de despedir hoy. Lo acaba de despedir hoy. Porque el señor Elon Musk diciendo que no había recortado suficiente en el Por presupuesto. Y es criticarlo, verdad. ¿no? Es Sí, verdad, sí, por por salir a criticarlo. criticar. Le cortaron el Por cuello por criticar. criticar el gasto. Es Sí. decir, que, claro, el señor Trump en su primer mandato, recuérdenlo, cambió 4 veces de secretario de Estado, es decir, el equivalente a un ministro de Exteriores. 4 veces, en 4 años. Es decir, que el ministro de Exteriores, en cambio, véanse el caso de Lavrov, que lleva décadas al frente del ministerio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Exteriores es la mano derecha y la mano izquierda del presidente de gobierno. Por lo tanto, necesitas a alguien que tenga una gran y dilatada experiencia en una definición política que se ha hecho, yo quiero esto, y el ministro de Exteriores ha de mover las piezas para conseguir el objetivo que haya definido el primer ministro, ¿no? No es el caso de Estados Unidos, que realmente da bandazos en una dirección y en la contraria, pero eso sí, hay una cosa que es común, ¿eh? En Estados Unidos, el señor Trump ha decidido 2 cosas importantísimas. La primera, enriquecerse él y su familia con su estadía en la presidencia. Y segunda cosa importantísima, enriquecer a los ricos, hacerlos aún más ricos, a sus amiguetes. Esto es lo que ha decidido. Y esto es lo que está practicando. Por ejemplo, ahora acaba de salir otra ley en la que ha suprimido el salario mínimo. Antes el salario mínimo de las empresas ligadas al gobierno de Estados Unidos, el salario era de $17,75, si no me falla la memoria, por hora trabajada. Ahora ha eliminado ese salario mínimo que se va a desplomar a los $13. Es decir, mientras la inflación sigue subiendo. Así que lo que está promoviendo en la clase obrera norteamericana es que reduzcan su capacidad de consumo. Reduzcan su capacidad de consumo. Están castigando a los trabajadores norteamericanos, a lo mejor por haberlo votado, ¿no? Pero los están castigando a cambio de enriquecer aún más a sus amiguetes. Este es el panorama que estamos viendo, ¿no? Y es un panorama realmente muy preocupante, porque si con el señor Biden se podían sobrepasar las líneas rojas, al menos sabías que era un profesional. Sabías que era un profesional. Si no él, que no era de este mundo, sí la gente que lo rodeaba. Lo que tenemos ahora es gente que son ideólogos, pero sin capacidad de prever las consecuencias de sus acciones. Señor Trump le han explicado y le explicaron que con los aranceles se resolvía el problema de la política económica de Estados Unidos. Y el hombre, que no tiene muchas luces en la práctica, no sé si en Perú se entiende o en otros países latinoamericanos se entiende la expresión no tener luces, no ser muy espabilado, ¿no? En Sí, términos claro. económicos. En otras cosas sí es inteligente, señor Trump, pero en cuestiones económicas se ve que no. Alguien le explicó que esta era la solución y ha hecho caso a esta solución. Y se cree el señor del mundo
y ha hecho auténticas barbaridades hasta que el Tribunal de Comercio le ha parado el tema de los aranceles y ha quedado en ridículo. Que seguro que le da la vuelta, ¿eh? Tiene los mejores abogados del país para mover las piezas, ¿no? Pero ha quedado nuevamente en ridículo, nuevamente en ridículo, ¿no? Así que esto es lo que da miedo. Contra un profesional puedes calcular sus jugadas. Contra alguien que no sabes qué va a hacer a los 2 segundos siguientes, es mucho más peligroso, desde mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Es como un terremoto, ¿no? Justo hablábamos de sismos antes, curiosamente, con Eduardo hablábamos curiosamente de los sismos. Esto es como un sismo, ¿no? Efectivamente. Claro, y la situación de los aranceles y lo que dijo este tribunal desde Nueva York, que se tumbó los aranceles, ahora aparece Trump, por supuesto, con un equipo importantísimo, legal, que lo que ha hecho en cierto modo es restablecerse a través de un tribunal de apelación, por cierto, pero que no deja de llamar la atención cómo es que el famoso día de la liberación que había propuesto Trump se ha convertido en una pesadilla en todo Sí, el sí. sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Estamos recién, ¿cuánto tiempo, Eduardo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Nos vamos por el quinto mes de mandato, ¿ah? Y ha sido ya muy convulso, un inicio bastante fuerte, con muchos puntos suspensivos en algunos aspectos. Tú hablabas, por ejemplo, del rol del secretario de Estado, y ahora mismo uno no sabe qué va a pasar con Marco Rubio, ¿no? Que viene a ser claramente como una suerte de, por ponerlo de alguna manera, como un canciller, por ponerlo de algún modo, ¿no? Por hacer un paralelo. Porque claro, tienes a un Donald Trump que llena de elogios a Marco Rubio, que apoya sus propuestas, que lo hace ver como alguien de confianza, pero hay gente por otro lado que lo está martillando, ¿no? Y no olvidemos que en su momento Elon Musk y Marco Rubio tuvieron una confrontación bastante Bastante caliente. dura. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, es impredecible lo que va a pasar con Estados Unidos cuando da la sensación de que ni ellos saben cuál es el rumbo que han fijado, ¿no? Es como que no entienden hacia dónde se dirigen, ¿no? Pero sí es como este carro que no sabe hacia dónde va, pero está tocando el claxon, ¿no? Está haciendo bulla, como una caravana, ¿no? Y todas las luces y brillos, porque es muy altisonante lo que propone Estados Unidos, ¿no? Mucha retórica, mucha necesidad de mostrarse ante el mundo como el sheriff, pero el sheriff no sabe hacia dónde se dirige, está con los ojos vendados probablemente. Y es muy difícil que el sheriff sea asertivo con el uso de su arma cuando no sabe hacia dónde va a golpear, ¿no? Entonces, y esto nos lleva a pensar, Eduardo, sobre cómo perciben los adversarios de Estados Unidos esta situación, porque claro, tienes a Irán, por ejemplo, que ahora mismo hay muchos rumores. Recuerdo el portal Axios hablaba de un inminente ataque israelí contra Irán con la aprobación y respaldo de Estados Unidos, pero los iraníes saben que pase lo que pase, habrá una respuesta contundente. Ahora, yo me pregunto, ¿perciben quizás ellos con mayor debilidad de Estados Unidos o por el contrario, tú crees que esta impredecibilidad o este factor desconocido que es Donald Trump hace más peligroso a Estados Unidos? ¿Tú cómo lo percibes, Eduardo? Es difícil definir, ¿eh? Es muy, muy, muy difícil definir, porque realmente alguien tan imprevisible es un peligro para sí mismo y para los demás. El señor Trump se comporta como un elefante dentro de una cacharrería. Mueve la cola y rompe no sé qué, mueve la trompa y vuelve a romper, se abanica con las orejas y acaba de destrozar el local, ¿no? Muy buen Se ejemplo. mueve y el edificio entero se cae, ¿no? Porque no sabe dónde está, no sabe lo que quiere, sabe dos cosas. Uno, que quiere salir forrado, si me permite la expresión, es decir, más rico de lo que es, y dos, que quiere enriquecer a sus amiguetes. Esto lo tiene meridianamente mercado porque las acciones económicas que está haciendo van en esta dirección. Precisamente para ahí está, en su imprevisibilidad, está el riesgo, el terrible riesgo. Cuando se produjo la crisis de los misiles de Khrushchev y Kennedy, eran dos jugadores que los dos eran profesionales, preveían y calculaban la maniobra
del oponente, ¿no? Tanto uno como otro. Por eso pudieron llegar y nunca llegaron a romper completamente las líneas de comunicación. Por eso llegaron finalmente a un acuerdo. Retirar los misiles de Cuba, como recordaremos, y retirar los misiles nucleares de Turquía por parte de Estados Unidos. Aquí en Occidente se nos vendió que había sido Kennedy el que había ganado. Pero la historia es la que enseña que no fue así. Fue en todo caso un triste debate, ¿no? Es un triste empate, quiero decir. Y lo que sabemos ahora es de que había sectores militares en Estados Unidos que deseaban la guerra nuclear. Fíjese la locura de esta gente. La locura de esta gente. Y eso que era un gobierno previsible, el del señor Kennedy y el del señor Khrushchev. Es el problema que en este momento lo que tenemos delante es un gobierno imprevisible, señor Trump, frente a dos gobiernos que tienen las cosas muy claras, son perfectamente previsibles. El señor Putin y el presidente chino, Xi Jinping. Los dos tienen las cosas muy claras. Saben lo que quieren, saben a dónde va. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sus acciones son lógicas y razonables. Cosa que no podemos decir del caso del señor Trump. Y como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, y además se encuentran con un problema muy grave, que es la presión que ejercen dentro de su gobierno grupos de poder en un sentido y en el contrario. Lo hemos dicho muchas veces que los presidentes suelen ejercer como de árbitros de un partido, ¿no? Un partido de fútbol, que bueno, intentan mediar entre los dos equipos y que no, al final quien toma la decisión, si es penalti o falta, es el árbitro. Es el árbitro. No son los equipos, es el árbitro. Eso es un poco el símil de la política. En este caso, sabemos que el señor Trump, que dice y reitera que quiere acabar con el conflicto, está sometido a una enorme presión también. Y otra enorme presión que le viene por parte europea, promovida, como hemos dicho al principio, por los medios de comunicación. Yo quisiera leerles una cosa, una declaración del señor Merz, me la apunté aquí, precisamente Claro. para que veamos, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que dicen, si me permite la expresión. Claro que Leo, sí. es literal, frente a una declaración del propio Friedrich Merz hace unos meses. Que yo sepa, cuando ya sabía que iba a ser primer ministro, bueno, canciller, que yo sepa, y lo reiteré ayer, los países que impusieron restricciones de alcance abandonaron estas condiciones hace tiempo. Por eso ayer en Berlín describí lo que sucedió hace varios meses, que Ucrania tiene derecho a usar las armas que recibe, incluso fuera de sus fronteras, contra objetivos militares en territorio ruso. Fíjense que lo que está diciendo es de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia habían dotado de armas a Ucrania y les habían usado. Lo que está diciendo es reafirmar una cosa que ya se había hecho. En ningún momento habla de Taurus, de misiles, Eso lo ha extrapolado la prensa y lo ha interpretado como mejor le interesaba, buscando la confrontación y la tensión entre los ciudadanos y la clase política. Y a esto se añade otra cosa importante, y es de que las declaraciones de otros políticos, por ejemplo los polacos o los rumanos, es cosa curiosa. El nuevo presidente de Rumanía, que ha sido elegido de forma tan curiosa, que no se lo cree nadie, que haya sido una elección democrática. Ahora mismo en Rumanía ya se están enviando boletas de movilización a los hombres por encima de 25 a 36 años. Wow. No se sabe si es para... A ver, puede tener tres objetivos. Primero, preparar a la población para la guerra, porque evidentemente que llegue dos uniformados, sean policías o militares, y te entreguen una boleta de movilización diciéndote que estés preparado para conflicto y que a lo mejor te llaman para ir a entrenarte en el cuartel, eso te pone el cuerpo a tono, ¿no? Y ayuda a que la gente piense que es posible la guerra y que vamos a ir a la guerra contra Rusia.
sí que están preparando el terreno. Y lo que es importante es precisamente eso, preparar el terreno a la población. Y la otra parte, como estamos diciendo, la hacen los medios de difusión. Son los que continuamente, día tras día, nos machacan con estas ideas, ¿no? Entonces, lo que ya queda es lo que estamos viendo. Una Unión Europea que, si es necesario saltarse la democracia, lo hace. Parece confirmarse que los servicios secretos franceses han intervenido de forma muy importante en las elecciones en Rumanía, porque no es de recibo que el candidato que no era del agrado de la Unión Europea ganara prácticamente la mayor parte de los votos del extranjero, que era una cifra muy considerable de votos en la diáspora, y de pronto prácticamente el 80% de esos votos se pasara de lado y fueran al candidato que sí era del agrado de la Unión Europea. Eso no es un comportamiento, digamos, normal del electorado. Siempre hay cambios de bando, ¿no? Pero no en un nivel tan grueso, que es el que dio al final la victoria al candidato pro Unión Europea y pro guerra, que ya ha manifestado cuáles son sus principios, ¿no? Apoyar a la OTAN y prepararse su territorio para el conflicto. De hecho, en Rumanía se está construyendo la mayor base militar de la OTAN en toda Europa Occidental. Entregaron, como vulgarmente se dice, entregaron la cola. Qué terrible, ¿eh? Lo de Rumanía, wow. Esto que mencionas es una bomba y hay que ver seguramente con el transcurso de las horas y días qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Claro, este ambiente guerrerista y este deseo, este anhelo de convertir la psique del ciudadano europeo en estado de alerta ya viene promovido por la Unión Europea y este compartir de folletos también que hablaba, y pasó también en Francia, recuerdo, ¿no? Para preparar a la ciudadanía ante una situación crítica. Qué locura, qué locura y vamos a ver qué ocurre detrás de esto. Pero bueno, hemos llegado al cierre de esta conversación que ha sido, por supuesto, muy, muy activa y emocionante con Eduardo, hablando de estos asuntos sin pelos en la lengua, que esta es una de las ventajas de formar parte de este espacio que nos ayuda y mucho el público a mantenernos a flote. Y como es habitual, Eduardo, me gustaría que nos dejes una reflexión que es, creo yo, un clásico de estas conversaciones contigo. ¿Qué mensaje le dejarías a la audiencia de Prensa Alternativa que te escucha atentamente? Pues francamente es un mensaje simple, ¿no? Que no podemos permitir, como dice la Biblia, que los arados se conviertan en lanzas. Y esta es una opción que ha de tener clara la ciudadanía europea y la ciudadanía mundial. Porque una guerra en Europa va a afectar ineludiblemente a todo el mundo, a todos. Todos estaremos implicados. Entonces, todavía estamos a tiempo de que los arados no se conviertan en lanzas. Todavía estamos a tiempo. Es una reflexión impresionante, yo que soy muy, muy creyente. Los invito, tal y como lo menciona Eduardo, a ser muy activos en esta parte de la historia. Hoy, con más razón, cuando las redes sociales permiten que haya mayor exposición de la audiencia, de la gente, del mundo en general, las personas pueden, claramente entendemos, hay aspectos que se tratan de quitar de la palestra y hay censura en algunos aspectos, creo que la idea madre y la idea de fondo es muy clara, ¿no? Abrir los ojos y entender qué es lo que se está jugando. Se hace bien cuando estos temas no son anecdóticos, cuando se abordan, se profundizan y se dan miradas tan brillantes como las tuyas, Eduardo. Yo te agradezco por tu participación en Prensa Alternativa y también al público de Prensa Alternativa por estar con nosotros en conexión, sin conexión. Y por supuesto los invito a sumarse a nuestro canal que estamos desarrollando con mucho afecto a ustedes, Geomatrix, tal y como suena, Geomatrix, con G de gato, Geomatrix, Matrix como la película, Geomatrix. Escríbanlo en YouTube y podrán encontrar más contenido de Prensa Alternativa
con muchos temas que a veces por las cuestiones propias de nuestro espacio no podemos abordar. Hay muchos temas que no alcanzan la parrilla diaria para hablar de todo, así que Geomatrix es una buena alternativa. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Eduardo, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos seguramente la próxima semana para seguir hablando de más temas de este tipo, de este estilo. Mi nombre es Enzo Anchante, nos despedimos. Hasta la próxima.